gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Hola, qué alegría saludarlos. Bienvenidos nuevamente aquí a la primera cumbre virtual para líderes cristianos. Hoy con un tema, la verdad que me apasiona, que tengo muchos deseos de poder aprender más y para esto con la persona idónea. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de cómo podemos dar una consejería bíblica efectiva. A veces como líderes llegan tantas personas a buscar respaldo en nosotros, pero realmente estamos preparados para responderles, estamos preparados para darles ese apoyo con excelencia. Yo creo que por eso hoy vamos a aprender muchísimo de la mano de una pastora que en verdad ahorita le decía que me identifico tanto con ella, que la veo tan llena de gracia, tan llena de amor, tan llena del favor de Dios. Lleva ya 19 años trabajando en el tema pastoral y 14 años con su iglesia. Ella es la pastora principal de la iglesia AMI de Barranquilla, Colombia. Además de eso, trabaja con mujeres, es directora del grupo de mujeres Entre Nosotras, a través de la cual hacen un trabajo muy bello con las mujeres más vulnerables. Ha sido también la creadora del Congreso Anual Amazing, que ya tiene 19 ediciones, a través del cual muchas y miles de mujeres han podido edificarse. Les estoy hablando de la pastora Malena, esposa del pastor Iván Delgado, que es también como el presidente de AMI Global. Y bueno, no, feliz de que nos estés acompañando, pastora, mamá, esposa, tantos roles que el Señor te ha puesto, pero uno de ellos, este tema pastoral que lo haces muy bien, y no, yo feliz de que estés aquí con nosotros en la cumbre. Hola Sarita, qué alegría saludarte a ti y bueno, saludar a todos los que a través de esta cumbre se van a poder conectar, van a ser parte, ¿verdad? Porque van a recibir de todas las personas que pues vas a tener aquí en la cumbre para enseñarnos, para edificarnos y bueno, contenta de estar acompañándote, de ser parte de eso, de esto y felicitarte también. Felicitarte por esta tremenda iniciativa que creo que vino directamente del cielo y que sé que para este tiempo en el que el mundo está enfrentando situaciones de cambio, situaciones en donde Dios nos está permitiendo oportunidades nuevas, esto va a ser una herramienta espectacular para llegar a miles y a miles de personas a nivel mundial. Así que te felicito. Amén, amén. Yo sé que muchas personas van a ser bendecidas hoy a través de esta entrevista, de esta conferencia que nos vas a compartir. Pero antes de que comencemos, quiero que nos cuentes un poquito más acerca de ti y de tu ministerio. Ok, bueno, Sari, así como lo dijiste, bueno, mi nombre es Malena Vanegas, estoy casada con el pastor Iván hace 19 años, 19 años y le sirvo a Dios desde muy jovencita, pues nací en un hogar cristiano, mis papás me educaron y crecimos en una iglesia bautista hace muchos años, así que desde los 12 años le sirvo al Señor. En esa época, pues, servía en la escuela dominical como maestra de niños. Ahora, pues, ya han cambiado un poquito los nombres a este tipo de labor, pero sí, daba clases a los preadolescentes a mis 12 años. Y bueno, obviamente, a partir de ahí, es esa pasión y ese deseo y esa vocación que Dios me dio de servirle. Bueno, luego, como todos, crecimos, me gradué, fui a la universidad, soy odontólogo de profesión, así que me encanta también mi carrera, por mucho tiempo la ejercí, hace ya algunos años no la ejerzo al 100%, pues la labor ministerial me ha demandado mucho más tiempo. Pero bueno, también amo mi carrera profesional y creo que el don de servicio en ambas áreas lo he podido ejercitar. Como bien lo dijiste, tengo dos hijas, tengo una de 16 años, ya toda una adolescente, ya más grande Wow. que yo, y tengo una de 11 años, una preadolescente, niñas muy inteligentes, brillantes, y con ellas servimos al Señor juntos en Barranquilla, en nuestra iglesia AMI. Y como bien lo dijiste, ya llevamos muchos años con la iglesia, estamos en una buena temporada. Y bueno, así como lo están haciendo muchos ministerios a nivel mundial, hoy en día estamos pues incursionando
todo este tema online y poder llegar a muchas almas a través de nuestro ministerio en la casa, en cada hogar. Básicamente eso. Claro que sí. Bueno, para entrar un poquito en materia y poder hablar de este tema de consejería, me encantaría saber para la pastora Malena, ¿qué es consejería? Bueno, consejería como tal, si lo hablamos como una definición, por decirlo así, es como el arte de dar un consejo, de aconsejar a alguien para ayudarlo, ¿cierto? En alguna situación, dificultad, problema o crisis, ¿cierto? Y como seres humanos, considero yo, Laurita, que en algún momento de nuestra vida hemos dado consejos, estemos con el conocimiento, la capacitación o de manera innata, ¿cierto? Todos de una u otra manera damos consejos al familiar, al amigo, al vecino, ¿cierto? Pero ya cuando nos enfocamos en consejería pastoral o consejería bíblica, sí requiere de una u otra manera un poco más de conocimiento, sobre todo del conocimiento espiritual que nos da Dios a través de su palabra, y requiere, por supuesto, una responsabilidad y un compromiso, primero con Dios y segundo con las personas a las cuales tú vas a dar el consejo. Entonces, es como tú establecer y empezar una relación con uno o con varias personas, porque hay consejerías que tú puedes dar de parejas o grupales, no necesariamente es con una persona. Entonces, es como empezar una relación, un caminar con esa persona en donde empiezan a crecer juntos y empiezas tú a darle de lo que el Espíritu Santo de Dios te está dando a través de la palabra de Dios para ayudarlo a levantarse, a tomar decisiones acertadas, a hacer de pronto un cambio de vida para mejorar, por supuesto, y que de una u otra manera en el corto o mediano tiempo se vea un fruto en esa persona. Entonces es como ese arte o esa vocación o ese ministerio, pudiéramos decir, ¿verdad? Porque puede ser un ministerio de dar consejo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios a la persona que está viviendo algún tipo de dificultad. ¿Por qué crees que es útil que nosotros como líderes cristianos nos podamos preparar en este tema? Es muy útil, sobre todo en este tiempo, Sara. Por eso te felicitaba por esta gran iniciativa, porque hoy en día estamos viviendo un mundo lleno de, o sea, en una crisis global, ¿cierto? Estamos enfrentando una crisis y la gente hoy quiere tener respuestas. La gente está llena de incertidumbres, de preguntas. Algunos no saben qué decisiones tomar en su vida para lo que viene. Y la única respuesta sostenible y real, verdadera, es Dios, ¿verdad? Entonces, muchas personas se van a acercar a nosotros como líderes espirituales, como hijos de Dios, para hacernos preguntas y buscar ayuda. Es importante que hoy la iglesia se capacite y se equipe, porque no nos podemos quedar solo en lo básico de dar ese consejo, por decirte algo, de acuerdo a mi experiencia hace 10 años, o porque mi familiar vivió eso, entonces yo te voy a dar de acuerdo a lo que vi en mi familiar, o porque lo vi en algún post de las redes sociales. No, es necesario que busquemos algo de peso, algo más. Es necesario equiparnos, es necesario ser competentes en esta área, es necesario entrenarnos en el área de consejería, porque hoy más que nunca la gente está necesitada de dirección, de un consejo que viene del cielo, que viene de Dios y de que nos momento para traer esperanza, solución a la vida de muchas personas. Entonces, es muy importante. Y sabes también por qué creo que es importante que como líderes y aún como hijos de Dios nos entrenemos y nos capacitemos en esta área de consejería, Sari, porque hoy en día, bueno, te lo digo por mi experiencia, hoy en día los pastores a veces estamos pudiese decir que cargados con la atención de, por lo menos en iglesias medianamente grandes o grandes, en la atención de consejo, de citas a la gente de la congregación. Entonces, qué bueno que un pastor pueda contar en su liderazgo y en su congregación con gente que le pueda aliviar esa carga, con gente con la que él se pueda apoyar, ¿verdad?
y confiar también de que esa persona tiene la capacidad de dar un consejo certero, guiado por Dios. Entonces también va a ser una ayuda para esos que somos pastores principales, por decirlo así. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hoy la necesidad es tanta, como dice la palabra, o sea, es tanta esa mies y tan pocos los obreros, que es por eso que es tan importante que como líderes nos Así es. levantemos, pero con preparación también para poderle servir al Señor con excelencia, saber que estamos tratando es con vidas, con almas, que un consejo que salga de nuestra boca puede edificar o puede hasta destruir. Entonces tenemos que ser como tan cuidadosos con esto y por eso este tema tan importante. Entrando un poquito más en materia, ¿cuáles crees entonces que serían esos pasos o cómo la pastora Malena dicta una consejería, esos pasos que debemos tener siempre presentes para hacerlo? Ok, como te digo, llevo ya algunos años sirviéndole al Señor y esta es una de las cosas que a mí me apasiona, sin duda, pero año tras año Dios te sigue formando, uno nunca deja de aprender, uno siempre está en constante aprendizaje y mucho más cuando le servimos al Señor. Entonces, si hablamos de pasos como tal, no quiero ser como cuadriculada, porque cada persona es diferente, ¿cierto? Cada persona... Dios te da como esa sabiduría y ese tacto para discernir cómo empezar a dar inicio a una consejería. Pero sí podemos dar como unos puntos o unas pautas básicas para cuando tengas esta oportunidad de aconsejar, porque además creo que es un llamado que hoy Dios está haciendo a todos sus hijos, a todos sus hijos. Entonces, lo primero que creería yo, por hablar de pasos, sí, por decirlo así, es cuando vas a atender a alguien, lo primero es ese contacto en donde vas a iniciar a establecer una relación con esa persona. Debe haber como cierta empatía, debes mostrarte como una persona confiable, sin prejuicios, ¿verdad? Porque pudiéramos decir que a tu congregación o a tu oficina o donde tú te desenvuelvas, van a llegar personas porque ven algo de Dios en ti que te van a solicitar un consejo. Entonces, trata de ser una persona accesible, ¿verdad? A donde el que te busca pueda tener la confianza de abrir su corazón y de contarte su situación. Entonces, el primer paso diría yo que es conocer a esta persona, ¿verdad? Y tratar de tener empatía mostrándote a alguien confiable. Algo vital antes de empezar a dar el consejo, sea en la oficina, sea en tu casa. Hoy se usa mucho dar consejos en Starbucks, en un restaurante, en cosas así. De manera personal a veces creo que distrae, pero no quiere decir que no lo puedas hacer. Busca el espacio y ora. Pon ese tiempo en manos del Señor, ¿verdad? Es importante que tú involucres al Espíritu Santo de Dios en ese momento en donde tú vas a estar conversando con esa persona y aconsejando. Es importante que ores y encomiendes a Dios esa reunión. Tercero, podríamos decir que llega el momento de identificar el problema como tercer paso. Ya tú empiezas a saber que hay la necesidad de que identifiques, por decir así, el meollo del asunto, ¿cierto? El problema, la situación, y ahí es donde tienes que decidir ser un buen oidor, o sea, escuchar a la persona, ¿ya? Ahí vas a dejar que esa persona hable, algunas se desahogarán, algunas poco a poco empezarán a abrir su corazón. Y estoy seguro que es cuando ahí el Espíritu Santo empieza a actuar porque Él es el especialista para entrar a esas áreas más profundas de tu alma. Entonces, como tercer paso, tienes que aprender a escuchar para identificar el problema. Hay que establecer metas, sin duda, después que escuchas a la persona, a lo mejor le empiezas a hacer preguntas, como qué te llevó a tomar esa decisión, qué te llevó a hacer esto, qué fue lo que te motivó. Siempre preguntas como muy precisas para que la persona de una u otra manera sepa que tiene cierta responsabilidad en la situación. A veces yo no pregunto mucho el por qué, porque el por qué te lleva a que la persona se justifique. Me explico.
y no reconozca que él tiene algo de responsabilidad en lo que le está pasando. Entonces, al tú preguntarle qué te llevó a hacer esto, qué te motivó, qué sentiste, él va a apropiarse de eso y va a empezar a hablar sin justificación. Entonces, luego de esto puedes establecer metas para trabajar con él, metas a corto plazo, a mediano plazo, tratar de buscar soluciones de acuerdo a la situación. Puede ser uno de los pasos para que la persona, tú le puedas brindar herramientas y pueda empezar a tomar cambios y ver resultados diferentes. En consejería, ¿sabes qué pasa? Las personas te dicen, es que yo quiero que esta situación de mi matrimonio cambie, es que quiero ser un mejor papá, es que quiero que mi finanza funcione, es que quiero dejar este pecado. ¿Qué sé yo lo que te preguntan? Muchas de estas cosas. La gente quiere ver cambios, pero muchas veces no quiere cambiar. Entonces, para ver resultados diferentes, tú tienes que guiarlo a hacer cambios, cosas diferentes. Obviamente el Espíritu Santo te va a dirigir. Entonces tienes que establecer metas cuyas metas los lleven a ellos a hacer cambios. Y por último, creería yo que buscar soluciones. ¿Buscar soluciones en qué sentido? Ahí le tienes que, ¿cómo va a empezar él a solucionar cosas? Enseñarle qué dice la palabra de Dios, enseñarle cuál es la voluntad o el propósito de Dios de acuerdo a su palabra para su vida, enseñarle y brindarle herramientas para que él se apoye en este proceso que empezó a ayudar contigo. De manera personal, yo puedo en una consejería al final recomendar un libro. Entonces, la persona tiene una herramienta, me explico, anotarle algunos versículos para que estudie durante la semana, ayudarlo, recomendarle a ver una película, si es un problema matrimonial, una película de pareja, y así la persona de una u otra manera va teniendo herramientas y recursos para que la consejería no sea simplemente un hablar y escuchar en una oficina, sino para que se vuelva algo que él pueda llevar a la práctica, aunque no esté contigo. Son como pasitos no tan estructurados, pero que sí pueden dar algún fruto desde el primer día. Y son como esos principios, yo le diría como esos Exacto. principios a tener siempre en cuenta, si bien tú puedes hacer el paso uno, o sea, lo que tú quieras, pero es como esos principios importantes de la consejería. Pastora, desde tu experiencia, que ya sabemos que es bastante amplia con el tema, ¿cuáles son como esos temas más comunes que nos podemos encontrar en la consejería? Yo sé que obviamente también hay casos difíciles, ¿cómo tratar Sí. eso cuando nos llega un caso difícil? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacer? Mira, Lau, cuando empecé como a meditar en el tema que íbamos a compartir, empecé como a hacer remembrancia de, bueno, de toda la gente que Dios nos permite atender y que hemos podido ser de bendición, ¿verdad? Y hay casos de casos. Si habláramos de los más comunes, en mi experiencia, te tengo que decir que son como los casos de parejas. O sea, atiendo muchos casos de parejas, conflictos de pareja, mala comunicación, infidelidades, es de los más comunes, adulterio del hombre y hoy en día, desafortunadamente, adulterio de parte de la mujer. Son casos comunes que se tratan. Otros casos comunes que atendemos en nuestra oficina, finanzas, el tema de finanzas, cómo manejar o educar a tu hijo, adolescente. Son como esos casitos más comunes que uno trata. Y esos casos que tienen que ver como con las emociones y enfermedades, podríamos decir, mentales o situaciones de la mente, depresión, ansiedades, ataques de pánico. Hoy, desde casa, consejería por Zoom, por teléfono, ataques de pánico con toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, es como lo más común. Y si habláramos de casos difíciles, de pronto para otros no lo son, pero en mi experiencia personal, para mí casos difíciles o complejos, pudiéramos decir, porque en últimas, el Espíritu Santo que comienza la buena obra la perfecciona y se glorifica. Me explico. Pero casos duros cuando tenemos que atender personas que han perdido un hijo. Es muy doloroso y muy duro entrar a que esta persona a veces tiene juicios contra Dios, les cuesta perdonar, no entiende. El abuso sexual, violaciones, son durísimos, difíciles. Hoy en día también
hemos tenido varios casos como en adolescentes de identidad sexual. Entonces, con esta tendencia del homosexualismo, que se ven mujer pero quieren ser hombre o viceversa. Entonces, son como esos casos difíciles que hoy en día han ido en aumento, pero que Dios poco a poco te va dando las herramientas y creo que Él se glorifica en últimas y va a depender también en cierta forma en que tú no abortes a esa persona, sino que corras esas millas extras porque sin duda si Dios te puso en el camino de esa persona es porque Dios te va a usar. Entonces diría yo que esos son como los casos más típicos y los más complejos, por decirlo así. Sí, sí, totalmente. Yo quisiera preguntarte porque quizás cuando somos consejeros, cuando damos consejería, cuando tenemos este rol y tú ya con tanta experiencia, es como algunas cosas que no debemos hacer como consejeros. O sea, que tú digas, no podemos hacer esto como consejeros. Bueno, mira, eh, como te digo, no te quiero como hablar de cosas cuadriculadas y paso 1, paso 2 y paso 3, pero sí como cosas que se sirvan como una plataforma o como una base para tener en cuenta. Entonces, de manera personal, una vez más te lo digo, ¿qué no debemos hacer? O sea, la consejería no es una oportunidad para que tú quieras inmiscuirte en la vida de esa persona y tratar de averiguar sus intimidades y avergonzar a la persona. Entre comillas, pudiéramos decir, no es para chismosear la vida de la persona. ¿Me explico? La consejería tampoco es para que tú, a ver, ¿cómo te digo? Como para que tú tengas que imponerle a esa persona u obligarla a que piense igual que tú. Él es un ser individual y en últimas, nuestra labor como consejeros es que de una u otra manera el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios les sea revelado y ellos empiecen a pensar conforme a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que tú como persona individual quisieras que esa persona pensara. ¿Me explico? Otra cosa que no debemos hacer, en mi caso, nosotros en nuestra iglesia manejamos como, por decir así, oficinas que a propósito tenemos divisiones transparentes para que cuando una persona está atendiendo a otra, no estén 100% encerrados y procuramos de que mujeres atendamos a mujeres y hombres atiendan a hombres. Hay excepciones, como te digo, no es algo cuadriculado, me explico, somos flexibles en algunas situaciones, pero tratamos de evitar esto y nos cuidamos mucho porque desafortunadamente en la consejería, esta persona que llega herida, confundida, de pronto con un bagaje bien duro, bien oscuro, ella puede ver al consejero y idealizarlo. Me explico, son personas que vienen vulnerables y terminan hasta admirando y enamorándose del consejero. Me explico. Entonces, lo que no debemos permitir en una consejería es que esta relación pase de ser una oportunidad para que Dios te use en la vida de esa persona y aprovecharla para establecer relaciones íntimas con el aconsejado. ¿Me explico? Entonces son cositas como que tampoco podemos utilizar la consejería como una oportunidad para estar regañando, confrontando, avergonzando a la persona. Todo lo contrario. Si llega un momento para exhortar o para confrontar, que sea en amor, me explico. Y no somos nadie para tener que avergonzarlo. En una consejería tú no te tienes que mostrar superior a la persona. Tú tienes que aceptar a la persona tal y como es. Y súper importante también como ese punto de ser éticos y cuidar la integridad de la persona, porque yo siento que el ser humano es propenso a como que me contaron algo, imagínate que aquella persona, y eso es supremamente delicado en la consejería porque es como que se queda ahí y es como esa intimidad con esa persona y con Dios de la situación que está pasando y no salir como de pronto a divulgar, pues digo yo acá. No, tiene que haber 100% confidencialidad, porque si no, imagínate, se pierde todo tipo de ética y de principio de integridad. Así es, completamente. Y ahora, ¿qué es eso que podemos decir? Esto es lo que sí debemos hacer y ser como consejeros. Ok, sí, viene
como muy de la mano con la primera pregunta que me hiciste de los pasos, ¿verdad? Para una consejería. Entonces, que sí es importante que esté presente en una consejería, que sí debemos hacer. Te lo dije ahorita, para mí es vital y quiero hacer énfasis en esto, Sari, porque dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. Él es nuestro consejero por excelencia. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro intercesor, es nuestro abogado y Él va a tomar el lugar en tu vida necesario para poderte ayudar y salir a flote. Es que sí debemos hacer indiscutiblemente, tenemos que involucrar al Espíritu Santo en toda consejería, porque Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Y aquí te quisiera leer un versículo bíblico que a mí me gusta y que creo que es importante para tener en cuenta en este tema de aconsejar. Y está en Juan 16:13. Dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mis palabras guardará. Y más adelante dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que están por venir. Tomará de lo mío, refiriéndose al Padre, y lo os hará saber. Entonces, ¿por qué es tan importante que el Espíritu Santo esté presente? Y puede sonar muy espiritual, pero no, es real. Él es tu amigo y Él va a estar allí si tú lo invitas y lo dejas que intervenga, porque Él nos va a guiar y le va a ser revelado a tu vida a través de lo que el Padre quiere hablar en cualquier situación. Entonces, es importante, como primer punto, una vez más te lo digo, que sí se debe hacer, tener al Espíritu Santo allí presente. Segundo, la palabra sería escuchar, escuchar y escuchar. No debemos apresurarnos a hablar, ya me explico. Aquí es importante cositas tales como aún tu postura. Evitar cruzar los brazos, tener una postura, porque al cruzar los brazos te puedes mostrar como prevenido y es símbolo de que tú estás como en tu posición y no te interesa la otra persona. Entonces, mostrar, ¿qué sí tienes que hacer? Mostrarte empático, confiable, me explico, escuchar a la persona y escuchar no solamente quiere decir oírlo, escuchar aún quiere decir en que tú puedas discernir ese lenguaje que no es verbal. Ya me explico. Súper importante, porque Tu muchas veces las entonación. personas como que cuentan su historia o de pronto siempre obviamente como que el otro tuvo la culpa y tú tener esa capacidad de discernir aquí hay algo es súper importante. Claro, ahí tú te das cuenta de su entonación, de su mirada, aún de su postura, persona si está encorvado, si es soberbio, va a estar erguido, o sea, todo ese lenguaje no verbal, me explico, te va a hablar a ti y te va a dar algunas pautas para tú saber cómo ser dirigido por Dios y aconsejar. Entonces, es escuchar no solo audiblemente, no solo al Espíritu Santo de Dios, sino estar muy atento a ese lenguaje no verbal. Debemos, una de las cosas que creo que sí debemos hacer en la consejería es como hacerles ver que tú lo aceptas tal y como es, porque es hijo de Dios, pero que de una u otra manera tú le vas a enseñar cómo Dios a actitudes o pecados que él esté confesando, él no aprueba, aunque sí lo ama. Ama a la persona, pero no aprueba el pecado. O sea, él empieza a enseñar. La persona lo entienda. Se sienta aceptado, que se sienta valioso porque es un hijo de Dios, pero que esa situación o ese pecado, esa actitud, acción, como lo queramos llamar, que lo llevó a equivocarse, Dios no la aprueba y ahí lo vamos a ayudar a cambiar. Ya me explico. Hay que tener en cuenta algo, Sari, conforme a lo que debemos hacer y es enseñarlos a depender de Dios. Esto para mí es muy importante. Es muy importante
porque por supuesto esto no va a ser de una cita o 2 citas, esto va a ser un proceso, pero hay que enseñar desde el primer día a la persona a que aprenda a depender de Dios, que no se vuelva dependiente de ti, porque primero te va a cargar y segundo nunca va a experimentar una relación genuina con Dios, ni va a experimentar al Dios que va a traer a su vida sanidad, que va a traer a su vida libertad y que va a traer a su vida salvación y bendición. Me explico. Entonces, en la consejería tenemos que enseñarlo. ¿Qué sí se debe hacer? Enseñarlo a que dependa única y exclusivamente de Dios. Muy, muy bien. E incluso esto nos lleva como a la siguiente pregunta y es, ¿qué consejos y hasta qué punto puedes ir tú como que, uy, si este consejo lo sé porque la palabra dice esto, es muy claro, pero, o sea, ¿qué hacer cuando tú dices, no, esto, la verdad, busca a Dios y la dirección de Dios? Porque a veces las personas quieren que escuchemos exactamente, escuchar exactamente de nuestra boca como esto es lo que tienen que hacer y a veces es delicado como cargar nosotros con esa responsabilidad. No, sin duda, como dices tú, van muy unidas estas 2 preguntas, Sari, y eso, tú tienes que ser claro, tú no eres Dios, tú simplemente eres como un intermediario, por decirlo así, para ayudar a esta persona a que tenga esa relación con Dios, conozca a Jesús, que es el camino, es la verdad, es la vida, Él es el admirable consejero. Entonces, tú tienes que identificar que lo que tú le sugieras, le recomiendes, le aconsejes a esta persona, tiene que ir de acuerdo al recurso de la palabra. Ya, o sea, tú tienes que llevar el recurso de la palabra a la situación de ellos. Pero si tú me preguntas, ¿cuándo sabes tú que es que la persona tiene que buscar a Dios y no darle tú el consejo? Para mí es siempre. Para mí, desde mi punto de vista, la persona, como te lo dije, del primer día tiene que aprender a escuchar a Dios. Y tú me dirás, pero ¿cómo lo va a escuchar si no tiene una relación con Dios? Ahí es donde tú lo vas a ayudar. Me explico. Ahí es donde tú lo vas a ayudar a ponerle lecturas de la Biblia conforme al problema. Dios le va a hablar a través de la palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, le va a hablar. Ya me explico. Ahí es donde tú le vas a de pronto a escribir algunos versículos bíblicos, como te lo dije, a recomendar un libro y ahí Dios le va a hablar. Yo siempre pregunto, ¿qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Y a veces dicen, no, no me ha dicho nada. Entonces les digo, bueno, vamos a leer qué dice su palabra. Y luego le pregunto, ¿qué te dijo a través de esto? ¿Sí me explico? Porque ahí lo enseñas a depender 100% de Dios. Y tú también te cuidas de no involucrarte hasta tal punto en la vida de esa persona. Hay consejeros que se involucran tanto que cuando llegan a su casa no saben hacer el clic, no saben hacer el clic. Entonces, tienen conflictos con su esposo, no se pueden desconectar del problema o de la situación y no es lo que Dios quiere, porque es que tú no eres Dios en la vida de la persona. Y no puedes ser ni su Dios ni su ídolo, solamente Jesús, el único Dios. ¿Qué tan importante es el tema aquí de la coherencia y la integridad del líder? Porque es chistoso como que vengan a preguntarte consejos de pareja, de finanzas, de vida íntima, qué sé yo, de tantas cosas, y de pronto tú ni siquiera aplicas ese consejo que le vas a dar. O sea, ¿qué opinas tú ahí de este tema? Excelente pregunta, Sara. Excelente pregunta. Mira, yo soy de las que pienso, Sari, que no es todo el conocimiento que tú impartas, no es todo lo que tú puedas decir. Realmente lo que va a causar una transformación a través de tu consejo, a través de una predicación, a través de una enseñanza, es realmente tú impartes lo que tú eres, ya. Y eso se va a ver en el fruto. Si tú vas a dar un consejo sin decir que somos perfectos, obviamente cada quien libra sus batallas, todo el día el Señor nos va perfeccionando, enseñando, nos va puliendo hasta que Él venga. Aquí, bueno, no sé, yo no soy perfecta y así como doy consejo, también necesito consejo. ¿Me explico? Sin embargo, sí es importante que en el área donde tú vas a ministrar, tú vas a aconsejar, tú tengas autoridad en esa área. Tengas autoridad de lo vivido, tengas testimonio. El consejero debe ser una persona, pudiéramos decir que aprobada por Dios, una persona formada,
una persona entrenada, porque de lo contrario, vamos, sí, no vamos a ser coherentes, como dices tú, esto va a ser una mentira. Ya, cuando recuerdo la historia de Moisés con su suegro Yetro, cuando creció tanto el pueblo de Israel, él le dijo, escoge hombres fieles, hombres de testimonio, para que te ayuden a pastorear al pueblo, porque Moisés no iba a poder. Entonces Dios sí demanda de nosotros que tengamos integridad, que seamos fieles a Dios, que seamos personas de testimonio y que de una u otra manera tú puedas impartir y dar de lo que tú ya tienes autoridad por lo vivido y que va a ser conforme a lo que la palabra de Dios dice. Todo tiene que ir ligado, o sea, aquí estamos hablando no de una consejería psicológica o una consejería coloquial, estamos hablando de una consejería bíblica. Por supuesto, tiene que ir unida a la palabra. Por eso la palabra de Dios dice, creo que es en 2 Corintios, yo lo tengo aquí separado en mi Biblia, permíteme, te lo quiero leer. Claro, Un momentico. Perdón, es en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Tiene que ir unido, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, no podemos darnos el lujo, por decirlo así, de querer dar una consejería en algo donde tú no tienes autoridad, donde no eres testimonio y que no vaya unido de acuerdo a la palabra de Dios, que es la que Dios va a utilizar para enseñar, corregir, redarguir e instruir. Completamente de acuerdo, pastora, porque es nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra coherencia, lo que va a hablar más incluso que nuestras propias palabras. A veces una buena consejería es tu propio testimonio, a veces una buena consejería es que las personas ven tu ejemplo y entienden qué pasó allí, qué principio hay allí, qué hubo en este testimonio y toman ese consejo para su vida. A veces cuando no hablamos pues de oficina como tal. ¿Y cómo entonces prepararnos para ser esos excelentes consejeros? ¿Cómo poder crecer en este tema? ¿Es en la práctica o qué consejos puedes darnos como para ser cada día mejores consejeros? Sí, bueno, obviamente va a haber por decir así, un equipamiento que va a depender de ti, de tu estilo de vida, de tu relación con Dios, de tus experiencias. Me gustó eso que dijiste mucho, donde dijiste que tu testimonio en muchas ocasiones, por no decir en todas, va a ser una de las herramientas más lindas y poderosas que Dios va a usar, ¿verdad? Esa es tu mejor predicación, es tu mejor consejo y es mostrarnos como seres reales. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Entonces, esa experiencia o conocimiento que tú adquieres a través de tu vida, de tu testimonio, va a ayudar mucho. Pero también es importante equiparse, prepararse, estudiar. Hoy en día hay muchos institutos bíblicos, teológicos, en las iglesias, en mi iglesia, dictamos talleres para consejería, tenemos un ministerio que se llama Transformados, es un ministerio de restauración, donde no solo lo utilizamos para sanidad interior en la gente, sino que lo utilizamos también para equipar a la gente en las diferentes áreas de problemáticas con que la gente llega a la iglesia, me explico. Entonces sí es bueno en que tú tomes como la decisión, si crees que tienes la vocación, porque yo pienso que además de vocación, todos de una u otra manera, como hijos de Dios, hemos sido llamados a ayudar al hermano, a tener misericordia, a levantarlo, ¿verdad? Entonces no está de más, por el contrario, es una necesidad hoy en día de que las iglesias, no solo los pastores, ministros, en sí la iglesia de Cristo se equipe en consejería. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay herramientas en diferentes ministerios, como te lo dije. En mi caso o en mi iglesia está el ministerio Transformados, donde te equipamos en eso. Instituto Bíblico, que te va a enseñar mucho acerca de la palabra, aprender teología, lectura de la palabra. Y hay muchos libros también, muchos libros que te enseñan
específicamente cómo trabajar con adolescentes, cómo trabajar para los matrimonios, cómo trabajar para las mujeres, y ahí tú te puedes ir equipando en conocimiento, no en un conocimiento humanista, sino en un conocimiento de la palabra de Dios para poderla aplicar a cada situación. No, genial, pastora, estoy muy contenta porque siento que esta entrevista nos ayuda mucho a crecer, nos ayuda mucho como a tener esos principios claves ahí fresquitos para poder hacer estas consejerías con excelencia, con integridad, con testimonio, con ejemplo, con amor, que creo que también lo toca como un tema bien importante porque a veces lo podemos tomar de rutina, como que bueno, una consejería más, ¿qué pasó? Cuente, cuando realmente es un alma, es una vida que está necesitando esa palabra viva, esa palabra de aliento que Dios nos ha regalado a nosotros. Y me queda también como conclusión esto tan importante de enseñar a estas personas a buscar también directamente a Dios, y no volverlas dependientes de ti, de tus consejos. Creo que eso también nos queda supremamente grabado, ¿no? Pues de nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros estos años de experiencia, porque que hoy nos puedas estar compartiendo esto es por tu experiencia, por tu conocimiento, por tantos años dentro del ministerio. Así que gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, cuéntanos a todos cómo podemos encontrarte en las redes sociales, cómo nos podemos poner en contacto contigo. Ok, bueno, primero darte las gracias otra vez, Sari. Qué interesante esto, de verdad, y estoy muy segura que cada pastor o líder al cual vas a entrevistar nos va a dar un plus, una semillita espectacular para seguir desarrollando ministerio y seguir desarrollando iglesias sin límites. Me pueden encontrar en Instagram como @pastoramalena. Si me quieren escribir un DM al interno, les responderé, ¿verdad? Y también pueden seguirme. Normalmente en la semana saco un blog, un videoblog que cuelgo en YouTube. Son blogs corticos de enseñanzas muy prácticas del día a día, que puedes compartir con otros. Entonces puedes entrar al YouTube de la iglesia AMI y ahí encontrarás también mis blogs. Ahí me puedes seguir también. Súper, súper, no, pues gracias de nuevo, pastora. Bendigo ese ministerio tan hermoso que el Señor les ha entregado a ti, a tu esposo, a tus hijas, que el Señor siga guardando grandemente tu familia, que te siga usando como ese instrumento poderoso y que sigamos escuchando de la pastora Malena y su familia para rato. Gracias por este tiempo que has compartido con nosotros en esta entrevista. A ti que nos ves, gracias por seguir creciendo y preparándote para la obra del Señor. Nos seguimos viendo por aquí en la cumbre y bueno, no, un abrazo grande para todos. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones.